Muy bien, hola a todos. En la clase de hoy vamos a continuar la parte de cinemática de fluidos que está desarrollada en el libro. Entonces acá pues vamos a ver también de manera pues un poco resumida em, el mismo desarrollo que está en el libro. Entonces, pues antes de leer esto, ¿no? Definitivamente hay que ver la clase anterior para que esto tenga continuidad. Entonces, de la clase anterior vamos a tomar el tema de la derivada parcial y total, porque es algo que nos va a servir bastante. Y entonces habíamos visto que para un fluido hay una diferencia fundamental entre la derivada total y la derivada parcial. Y esto se debe a que estamos estudiando los elementos de un fluido desde el punto de vista lagrangiano, es decir, estamos siguiendo a los elementos de fluido a lo largo de la dirección de su movimiento, en lugar de considerar que estamos fijos en las coordenadas de un punto. Entonces eso da origen al término que tiene este producto punto en la fórmula de derivada parcial. Entonces esta fórmula es válida para cualquier propiedad del fluido como presión, temperatura o densidad. Y lo que es más es que esta fórmula la podemos formular, valga la redundancia, o la podemos enunciar como si fuera un operador. Entonces, y para eso nos damos cuenta que el operador de derivada total es igual al operador de derivada parcial más el producto punto entre la velocidad y el operador gradiente, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que significa tomar la derivada total de una cantidad que dependa eh, o que sea una propiedad misma del fluido. Y como decíamos, la consecuencia, o mejor dicho, la razón de esto es porque un fluido transporta sus propias características. Entonces el fluido en su movimiento transporta regiones de alta o de baja presión, ¿verdad? Adicionalmente a cualquier cambio que éstas pueden tener. Entonces eso lo notamos debido a, o lo notamos mejor dicho, en el término de advección, es decir, este producto punto entre la velocidad y el gradiente de dicha cantidad. También algo que comentamos brevemente al final fue la característica de un fluido incompresible. Entonces, para esto utilizamos esta fórmula en donde en la clase anterior nos dimos a la tarea de deducir cuál era el cambio en el tiempo de un elemento de volumen. Entonces, de nuevo, recordemos que este no es un elemento de volumen arbitrario, común y corriente, sino que es un elemento de volumen que contiene una cantidad constante de masa. Entonces, a lo largo de o mejor dicho, a lo largo del movimiento de un fluido, este elemento de masa puede comprimirse, puede expandirse, puede cambiar de forma y eso hace que el volumen pueda cambiar en el tiempo. Si no, pues imaginen ustedes el flujo de agua en un río, por ejemplo. Si nosotros fijamos de manera inicial una cierta cantidad de agua contenida en un volumen y seguimos esa cantidad de agua a lo largo de una trayectoria o de un tiempo finito, pues vamos a ver que si inicialmente el volumen es un cubo, pues no necesariamente tiene que permanecer de la misma manera. Y esto es porque la velocidad del fluido va a variar en diferentes partes del mismo y en diferentes instantes de tiempo. Entonces podría ser que este fluido o este cubo se deforme dependiendo de si hay partes que eh, fluyan más rápido que otras, por ejemplo. Entonces, por eso es que nosotros podemos calcular la razón de cambio del volumen. Es decir, la masa en este volumen permanece constante, ¿no? Pero de nuevo, si este fluido se comprime, el volumen disminuye y entonces esa derivada en el tiempo está dada por esta expresión que está acá. Resulta que la razón de cambio en el tiempo está directamente ligada a la divergencia de la velocidad. Y habíamos dicho que eso nos da una interpretación directa de lo que significa la divergencia de la velocidad en un fluido.
Si la divergencia de esta velocidad es positiva, quiere decir que esta derivada en el tiempo es positiva. Eso quiere decir que el volumen aumenta. En ese caso corresponde a un proceso de expansión del fluido. Mientras que si esta divergencia es negativa, quiere decir que esta derivada es negativa. Y eso significa que el volumen delta V se está haciendo pequeño, es decir, estamos comprimiendo el volumen. Entonces, esta fórmula es muy importante y de hecho la vamos a utilizar ahorita dentro de un rato para hacer un cálculo. Sin embargo, el caso especial en que la divergencia de esta velocidad es cero, lo que nos dice es que allí sí, la derivada en el tiempo de este elemento de volumen es cero, lo que significa que el volumen es constante. Entonces, acá, de nuevo, nos podemos imaginar que este pequeño cubo puede expandirse en una dirección y contraerse en la otra, de tal manera que el volumen es constante. Y eso solo lo vamos a encontrar en cierto tipo de fluidos, que en general son fluidos en fase líquida. Y entonces decimos que un fluido es incompresible si cumple con esta condición, que la divergencia de su velocidad sea cero. Entonces, de nuevo, esta es una característica muy importante que logra simplificar los cálculos en muchas condiciones en donde podemos considerar que el fluido es incompresible. Muy bien. El siguiente concepto importante es el de masa. Y entonces este concepto de masa pues está ligado a la masa que nosotros acabamos de considerar en un pequeño elemento de volumen. Entonces un elemento de volumen es un volumen pequeño, no necesariamente infinitesimal, pero es un volumen pequeño. Y es un volumen tal que, de nuevo, consideramos que la masa contenida en este volumen es constante. Y pues la seguimos a lo largo de la trayectoria del fluido, ¿no? Una trayectoria pequeña. Entonces, de nuevo, si vamos a considerar que esa cantidad de masa es constante, pues podemos ligar la masa y el volumen a través de la densidad de esta manera. Entonces recordemos que si nosotros vamos a considerar que la cantidad de masa en este volumen es constante, ¿verdad? Y a la vez estamos considerando que el volumen puede cambiar, entonces definitivamente eso quiere decir que la densidad puede cambiar. Si el volumen se expande, la densidad disminuye, ¿verdad? Porque es la misma cantidad de masa en un volumen más grande. Y al revés, si el volumen se contrae, se comprime, pues tenemos la misma cantidad de masa en un volumen más pequeño. Eso quiere decir que la densidad aumenta. Y entonces nos interesa averiguar cómo varía la densidad de masa ante estos cambios de volumen que puede haber en las distintas partes de un fluido. Y entonces lo que hacemos primero es considerar lo que ya hemos dicho, que la cantidad de masa en el elemento de volumen es constante. Por lo tanto, su derivada total en el tiempo tiene que ser igual a cero. Entonces, notemos que esta es nuestra suposición fundamental, ¿no? Que la masa en un elemento de volumen es constante. Entonces, por lo tanto, su derivada en el tiempo es cero. Entonces, lo que hacemos ahora es escribir este pequeño elemento o esta cantidad de masa como densidad por volumen, ¿verdad? Entonces, quitamos delta M y escribimos ρ por delta V. Entonces, delta V acá, este delta lo único que nos está diciendo es que es un elemento pequeño de volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora aplicamos la derivada de un producto a estas dos cantidades, a la densidad y al volumen delta V. Y entonces cuando aplicamos la derivada del producto, pues nos queda ρ sin derivar por la derivada del volumen, más la derivada de la densidad por el volumen sin derivar. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, entonces ahora aplicamos la fórmula que vimos anteriormente, que nos da la derivada total del volumen. Y esta pues es precisamente la fórmula, voy a regresar, que tenemos acá, ¿verdad? Es la ecuación 2, que está citada acá en el texto. Entonces,
esta derivada, y para esto es básicamente que nos sirve esta fórmula. La derivada total del volumen la podemos expresar en términos de su divergencia. Entonces, si sustituimos esto en nuestra expresión acá, ¿verdad? Entonces, quitamos la derivada total y ponemos ahora esta parte. Y el segundo término se queda igual, pero lo interesante ahora es que podemos eliminar el término delta B de ambos términos en la ecuación. Y nos queda entonces de esta otra manera, ¿sí? Lo que hacemos ahora es identificar. Acá tenemos la derivada total de la densidad. Sin embargo, nosotros ya vimos cómo en nuestro análisis nosotros podemos quitar una derivada total y podemos colocarlo en términos de el operador de derivada parcial y el término de advección, que es precisamente esta parte que queda en azul. Entonces quitamos la derivada total y ponemos derivada parcial de la densidad más el producto punto de la velocidad por el gradiente de densidad. Y entonces aquí básicamente ya casi tenemos el resultado que queremos. Acá únicamente reordenamos los términos, ponemos la derivada parcial primero y los otros dos términos acá. Y entonces a través de una identidad vectorial nosotros sabemos que estos dos términos que involucran la densidad y la velocidad se pueden escribir de manera más compacta. Y esta última fórmula es una de las fórmulas más útiles en dinámica de fluidos. Es lo que conocemos como la ecuación de continuidad. Y básicamente expresa el hecho de que la masa es constante en un elemento de volumen. Y si nosotros podemos dividir todo el volumen de fluido que nos interesa en pequeños elementos de volumen, en donde en cada elemento la densidad, donde en cada elemento la cantidad de masa es constante, esta fórmula enuncia que la cantidad total de masa tiene que ser constante. Entonces, esto, como vamos a ver más adelante, es una ley de conservación, porque lo que nos dice es que la masa del fluido puede cambiar de un lugar a otro. Sin embargo, a la hora de hacer el conteo total de masa, la masa tiene que permanecer constante. O bien, otra manera de verlo, también como vamos a ver un poquito más adelante, es que si la densidad está cambiando en el tiempo en un pequeño volumen, eso se debe a que hay masa fluyendo a través de las paredes de ese volumen. Entonces, si la masa está aumentando, ¿verdad? Esta densidad o la derivada de esta densidad tiene que ser positivo. Y eso tiene que ser porque hay un flujo de masa entrando hacia ese pequeño volumen. Por el contrario, si la derivada parcial de la densidad está disminuyendo, es porque la masa está saliendo de dicho volumen. Y entonces este término de divergencia cuantifica el flujo de masa hacia afuera, hacia afuera del volumen. Entonces, básicamente, estos dos términos, la suma tiene que ser cero, ¿verdad? Porque si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Y eso es lo que nos da la conservación de la masa. Ese es el enunciado matemático de conservación de masa. Esta es una ecuación muy importante porque las leyes de conservación son básicamente los principios con los que nosotros analizamos todo en física. Y más adelante vamos a utilizar esta ecuación, ¿verdad? Ya como una ecuación en donde básicamente podemos intercambiar la derivada parcial de la densidad por su divergencia, o viceversa. Si nosotros tenemos la divergencia de la densidad, podemos intercambiarla por su derivada parcial en el tiempo. Muy bien. El otro concepto interesante que tal vez en el cual no vamos a ahondar mucho es el de vorticidad. Entonces acá precisamente hago énfasis en que en el libro no se conoce con este nombre, como vorticidad. Sin embargo, pues se explica, ¿verdad? De cierta manera, cuál es su significado. Y la vorticidad en general se define como el rotacional de la velocidad, ¿verdad?, proyectado a lo largo de un vector unitario n, cualquiera. Entonces, el hecho de que acá tengamos involucrada el rotacional de la velocidad
nos da pie a que podamos utilizar el teorema de Stokes, ¿verdad?, en cálculo vectorial. Entonces, básicamente, si nosotros integramos esto que llamamos vorticidad sobre una superficie, esta integral la podemos escribir como una integral de línea, que es la integral de línea de la velocidad a lo largo del contorno que define esa superficie. Entonces, lo que la vorticidad mide es la cantidad de rotación que tiene el fluido en una cierta trayectoria. Entonces, eso pues está ejemplificado un poco en la figura 8.7 del libro, que voy a poner acá para tenerla de referencia, ¿verdad? Esta es la figura 8.7. Entonces, si un fluido está como que girando alrededor de un punto, que es lo que conocemos como un vórtice, por ejemplo, entonces cuando nosotros hacemos la integral de la velocidad a lo largo de una trayectoria, pues va a haber una componente de la velocidad que es tangente a esta trayectoria, que a la hora de que la integremos, pues simplemente se va a sumar a lo largo de toda la trayectoria, y esa integral pues va a darnos un valor diferente de cero. Entonces, lo que mide la vorticidad es esa cantidad de circulación que tiene un fluido alrededor de una cierta trayectoria. Entonces, el caso del vórtice es el caso más sencillo de visualizar que hay una circulación. Sin embargo, hay otros casos en donde hay circulación y no necesariamente el fluido está como que circulando o tiene una trayectoria circular alrededor de un punto. Y ese es el caso que vemos en esta otra figura. En esta otra figura nosotros también tenemos un gradiente transversal de velocidad. Es decir, acá lo que tenemos es una velocidad que va, digamos, hacia arriba, pero esta velocidad va aumentando cuando nos movemos hacia la derecha. Entonces, si nosotros hacemos la integral de línea de este campo de velocidad en un círculo o en una circunferencia, uno pensaría que solo cuando el fluido circula alrededor de un punto, es decir, si tenemos un vórtice, esa integral es cero. Sin embargo, en este caso también la integral es diferente de cero, y acá tenemos una vorticidad. Y eso es porque la velocidad, si nosotros nos enfocamos solo en dos puntos en este análisis así bastante simple, digamos que el punto acá en la derecha tiene una velocidad hacia arriba que es grande, más grande que la velocidad acá en un punto en la izquierda. Entonces, al final de cuentas, cuando nosotros sumamos todas las componentes tangentes a este punto, pues va a ganar las componentes, ¿verdad?, que están acá en el lado derecho, simplemente porque son más grandes. O dicho de otra manera, si nosotros pusiéramos una tapita o un pequeño molino que tenga pues unas pequeñas paletitas, ¿verdad?, o una especie de hélice en el fluido, y esta hélice empieza a girar, entonces diríamos que el fluido tiene una vorticidad. Entonces, si nosotros colocáramos acá en el centro de esta circunferencia una pequeña hélice, lo que nosotros vemos es que la velocidad del lado derecho, ¿verdad?, el fluido va a mover las paletas del lado derecho con una velocidad más grande que las del lado izquierdo. Y entonces esa diferencia de velocidad va a hacer que la hélice adquiera un movimiento de circulación. Y entonces, en este caso, nosotros tenemos también que, sin que el fluido tenga un giro específico, tiene una circulación, es decir, tiene una vorticidad. Entonces, esto lo podemos ver también, por ejemplo, en esta otra figura que voy a arrastrar acá. Entonces, este es un libro de dinámica atmosférica, y lo que muestra acá, en esta figura en particular, son diferentes velocidades de un fluido. Entonces, uno podría preguntarse en cuál de estas cuatro circunstancias el fluido tiene una vorticidad. Entonces, definitivamente uno diría en el caso B, ¿verdad?, que es el caso de un vórtice, ¿verdad? Es una circulación perfecta o alrededor de un punto. Sin embargo, el caso A también tiene vorticidad, ¿no?, porque es precisamente el caso que vimos en donde hay un gradiente, hay una variación transversal en la velocidad del fluido. ¿A qué nos referimos con eso? A que, por ejemplo, la velocidad acá va en la dirección horizontal,
Pero si nosotros nos movemos en la dirección vertical, vemos que la velocidad cambia. Mientras que si nos movemos, por ejemplo, en la dirección horizontal, la velocidad va a permanecer constante, ¿sí? Entonces, en este caso, hay una vorticidad, precisamente porque hay una variación transversal de la velocidad del fluido. Mientras que en el caso C y D, acá definitivamente no hay una circulación. El caso más evidente es C. Acá lo que tendríamos es simplemente un flujo, ¿verdad? Pero ese flujo lo mide la divergencia, no el rotacional. Y en el caso D también. Acá tendríamos un flujo neto que es cero. Y si nos diéramos a la tarea de calcular la vorticidad, también veríamos que es cero. Entonces, regresando acá a nuestro caso, a nuestro ejemplo, para terminar, veamos un caso en donde calculamos la vorticidad. Entonces, supongamos que nosotros queremos calcular la vorticidad de un disco sólido ubicado en el plano XY que gira con una velocidad angular omega alrededor del eje Z. Y entonces, de nuevo, este es un disco sólido y entonces imaginemos que podemos definir una velocidad de circulación de cada punto sobre el disco como si fuera una especie de fluido. Y si nosotros asignamos este tipo de velocidad a un fluido, ¿qué tipo de vorticidad tendría? Entonces, este es el caso más o menos como se muestra acá, ¿verdad? En la figura, en la parte B, ¿verdad? En donde la velocidad de cada punto básicamente es la velocidad angular por el radio, por la distancia, ¿sí? Entonces, de manera cuantitativa, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero decimos que la velocidad, vamos a ponerlo así, la velocidad es simplemente velocidad angular por el radio, en la dirección θ. Luego lo que hacemos es expresar el vector unitario θ en términos de x y de y, ¿no? Es una fórmula que está expresada en una ecuación del libro de texto. Entonces quitamos seno de θ y coseno de θ para dejarlo así. Y luego, ¿verdad? Sabemos que x y y, ¿no?, se expresan de nuevo en términos de la distancia r, ¿verdad? Y en términos de las coordenadas x y y. De tal manera que la velocidad, ¿no?, de cada partícula en ese disco está expresada de esta manera. Entonces, una vez que nosotros tenemos la velocidad en componentes x y y, pues lo que hacemos es precisamente aplicar la definición de vorticidad, que es esta, ¿verdad? Entonces, a la velocidad que acabamos de calcular, le aplicamos, ¿verdad?, el gradiente. Entonces, ¿cómo le aplicamos el gradiente? Pues sencillo, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien, perdón, el gradiente rotacional. Nosotros sabemos muy bien cómo calcular un rotacional, ¿verdad? Entonces, acaban las componentes de las derivadas, acaban las componentes de la velocidad, y cuando expandimos este determinante nos queda que la única componente que sobrevive es la componente en z. Entonces, si nosotros queremos calcular la vorticidad utilizando esta fórmula, ¿verdad?, acá fácilmente podemos hacer que nuestro vector unitario sea el vector unitario en la dirección z. Y cuando hacemos el producto punto con este vector, pues la única componente que sobrevive es precisamente la dirección z, ¿verdad? Y entonces la vorticidad de este campo de velocidad es simplemente 2 veces omega. Y eso es lo que nos da una medida de qué tanta circulación hay en el fluido. Eso es lo que mide al final de cuentas la vorticidad. Entonces, para los casos que vamos a ver acá, no vamos a hacer tanto uso de la vorticidad, ¿verdad? Por eso quise que hiciéramos este ejemplo para que quedara, ¿verdad?, por lo menos un cálculo sobre vorticidad, porque básicamente de acá en adelante pues no vamos a volver a esto. Lo que sí vamos a utilizar mucho es la ecuación de continuidad de la masa. Y vamos a ver que hay ecuaciones de continuidad para momentum, para energía y básicamente para cualquier magnitud física que nos interese. Y vamos a ver también que van a tener básicamente esta misma forma que tienen acá. Es decir, esas son nuestras leyes de conservación, que son muy importantes para determinar la dinámica de un fluido.
Entonces con esto terminamos la clase del día de hoy.